Buenos días a todos. Soy Mauricio Jaramillo Marín y gracias por la puntualidad. Ya estamos 15 personas conectadas más o menos. Andrea, Ángela, Adriana, Carol, Daniel, Daniela, John, Leandro, Liliana, Lili. Muchas gracias por la puntualidad. Siempre critico que premiamos a los que no son. Vamos a darles 3 minuticos que lleguen unos. Arrancamos. Gracias. Muy bien, antes de empezar, quiero invitarlos a que participen también en el webinar. Eh, la idea es que en lo posible, no es tan fácil porque no nos estamos viendo las caras, pero que participen cuando consideren oportuno, con preguntas, con levantando la mano eventualmente cuando yo les haga una consulta. Así que, webinar sin un aporte valioso. Así que estaré atento aquí al panelcito de preguntas y a la parte de asistentes para su participación. Entonces, bienvenidos de nuevo. Gracias por estar conectados y qué bueno que los motivó este tema que hoy les quiero compartir. Hayan estado en los webinars anteriores en los que pude estar. Hace un año hicimos uno sobre redes sociales, cómo potenciar las redes sociales de la organización. Y el anterior fue sobre marketing de contenidos, dos temas clave también que de alguna manera hacen parte de la transformación digital, pero lo que les quiero compartir hoy apunta más que la transformación digital de las organizaciones, que mucho de lo que veremos puede aplicarse, es a lo personal y profesional. Todas las industrias están hablando de transformación digital, pero si no nos transformamos las personas, va a ser difícil lograrla. Entonces, arranquemos. Primero, hablando de interactividad, me gustaría saber de las 17 personas que están aquí conectadas, ¿quiénes tienen cargos directivos? Me gustaría que levantaran la mano en la plataforma, saber cuántos son fundadores, cuántos son emprendedores o tienen un cargo directivo en la organización. Daniel, Mariana, Oscar, muy bien. Quiere decir que 3 tienen cargos directivos o como emprendedores o empresarios, 4 con Adriana, y los demás son, o bueno, también son independientes. Cuando uno es independiente es su propio directivo y es su propio jefe. Yo estuve como independiente 6 años y he sido el jefe más duro conmigo mismo, pero bueno, eh, o sea que los demás, supongo, asumo que son empleados con algún rol también de dirección o de ejecución u operativo en sus empresas. Así que bueno, bienvenidos, me voy a presentar muy rápidamente. Soy Mauricio Jaramillo Marín, periodista, tengo 21 años trabajando en medios de comunicación y como estos, y dirijo siempre con el foco en tecnología, innovación, algo de negocios. En la semana pasada lanzamos un nuevo medio de comunicación, se llama Impacto TIC, enfocado en tecnología, innovación y ciencia, y cómo estas transforman la vida de las personas, transforman el mundo, y por eso el tema de transformación digital no es ajeno a nuestro medio. También desde Impacto TIC ofrecemos servicios de contenidos y servicios digitales para organizaciones. Muy bien, otro proyecto que dirijo es la plataforma de Hangouts de periodismo, que apunta también a la transformación digital de los medios y de los periodistas. Bueno, este es un poquito de lo que he hecho en lo digital y
pasemos a lo importante. Quienes tuiteen, quienes sean tuiteros y quieran aportar a la conversación o sacar el webinar de nuestro círculo cerrado, podrían tuitear con Salto Digital, algo que vean relevante o que no compartan o que les guste. Y bueno, hace una semana estaba en el Andy Summit, el evento de la Andy de transformación digital que fue en Medellín, y hablando con varios líderes decían, no, qué bueno este evento porque ya no se dio más el ejemplo de Netflix y el de Blockbuster. Y yo lo sigo usando porque realmente, les decía, claro, en un entorno en el que la transformación digital es el día a día, ya pues hay que pasar a otros niveles de conversación y el tema de Netflix y Blockbuster es muy conocido. Sin embargo, les decía yo, en ciertos entornos y no necesariamente los básicos, sigue siendo muy relevante hablar de los casos paradigmáticos de transformación digital porque nos muestran caminos y nos pueden inspirar. Y aquí me gustaría saber, ahora, levanten la mano los que conocen el caso para saber qué tantos detalles doy de él, o si simplemente doy 2 o 3 puntos y avanzamos ya para seguir con el webinar. Muy bien, veo que, miren que de 16 que estamos conectados, solo 5 conocen el caso más o menos a fondo, así que lo voy a contar muy rápido. Blockbuster, imaginémonos en los años 80, 90, era más o menos el Starbucks de nuestros tiempos. Cada esquina en Estados Unidos tenía un Blockbuster. En Colombia, en Latinoamérica, en muchos países del mundo había un Blockbuster y era la tienda por excelencia de alquiler de películas. Ese era su gran negocio. Qué interesante. En un momento dado de la historia, Reed Hastings, fundador de Netflix, un pequeño jugador que había innovado con algo. La gente no tenía que ir a la tienda. Netflix no tenía tiendas para alquilar las películas, sino que las películas llegaban por correo físico a las casas de los clientes. Esa era su gran innovación. Reed Hastings fue a Blockbuster, el gigante de la época, y dijo, cómprenme, tengo algo que puede ayudarles a su negocio, y se rieron en su cara y casi literalmente lo sacaron a patadas de la oficina del presidente de Blockbuster. Esto fue en 2004. Estas eran las utilidades de Blockbuster frente a las de Netflix, pero en 2010 vemos que la historia le dio la razón a Reed Hastings. Y Blockbuster quebró en Colombia, quebró en todo el mundo. Lecciones. ¿Qué lecciones nos puede dejar este caso de Blockbuster, que obviamente lo sobresimplifiqué por razones de tiempo? Por un lado, la prepotencia del que está arriba. No sé aquí, no lo voy a preguntar, quién dirige de los que levantaron la mano en cuanto a ser directivos o empresarios, quién dirige una empresa gigante como lo fue Blockbuster o como lo es hoy Starbucks o Apple o Google. Pero esa prepotencia de la empresa exitosa, no importa su tamaño, hizo que Blockbuster perdiera el rumbo. Segundo, estaba en una zona de confort. Blockbuster abría tiendas y la plata, entre comillas, seguía llegando y seguía lloviendo, seguía casi cayendo del cielo. Entonces perdieron la perspectiva. Estaban en una zona de confort. Y tercero, no entendieron el poder disruptor de lo digital. Lo digital, claro, era 2001 menos cuando sucedió eso y uno podría decir, tenían disculpa, todavía no se podía ver la magnitud de lo que venía. Pero hoy, 2018, muchas organizaciones y muchas personas todavía no lo ven. Todavía, por ejemplo, en la industria de los taxis, y no soy defensor de Uber, casi que al contrario, soy muy crítico, pero en la industria de los taxis todavía se resiste, o hasta hace poco, y algunos todavía se resisten a la disrupción digital llegó. Y quieren detener la innovación con medidas de un ministerio, con sanciones, con prohibición. En mi campo, el periodismo, hace 3 meses en un evento para periodistas, un colega que admiro muchísimo decía, tenemos que volver a la tarjeta profesional porque hoy cualquier bloguero se llama periodista y cualquier Twitter transmite noticias. No, la solución no es frenar la innovación, la solución es adaptarnos y transformarnos a esa innovación y a esa disrupción.
enfrentar esa disrupción con innovación propia. Y aquí el ejemplo de Blockbuster y Netflix era uno, pero hay muchos más. Está el de Uber, Amazon, es hoy la tienda junto a Alibaba de China, son las tiendas más grandes con más inventario y más ventas en el mundo y no tienen, salvo Amazon que está experimentando con un almacén físico, no tienen presencia física como siempre. Airbnb es la organización del sector turístico que tiene más camas para servir a sus clientes y no tiene un solo hotel. Netflix, bueno, ya lo mencionamos. En el sector de comunicaciones, Telefónica, Claro y los grandes del mundo, AT&T en Estados Unidos, tienen la infraestructura, pero los usuarios, los millones de usuarios los están teniendo WhatsApp, WeChat, Telegram, el mismo Skype, aunque ya es un poquito, para algunos es un poquito noventero. Instagram, se ha llegado a decir que es la empresa, aunque es propiedad de Facebook, pero es la empresa del sector de fotografía más poderosa del mundo y no vende ni una sola cámara. De hecho, Kodak, pues ya sabemos lo que pasó con Kodak, más o menos algo parecido a lo de Blockbuster. En el sector educativo, Udacity y Coursera tienen cientos de miles y hasta millones de usuarios, de alumnos, que la universidad más tradicional y más grande del mundo, que está en China, perdón, no la más tradicional, pero sí la más grande, está en China y hasta la última vez que vi tenía 4.500.000 alumnos, imagínense ese número, pues se quedan cortas frente a lo que una plataforma digital puede lograr. Y así en muchas industrias, en todas prácticamente. Facebook, para mi campo que es el del periodismo y los medios de comunicación, pues podría uno llegar a decir que es la empresa de contenidos digitales más grande del mundo y no tiene un solo periodista desarrollando contenidos propios. Y así en todas las industrias. Esta es la de educación, pero en todas hay disruptores. Y aquí me gustaría preguntarles para que participen escribiendo lo que ustedes crean. En su industria, no hemos llegado a lo personal, pero en su industria, ¿quién es su disruptor? En esta industria del software, ¿tienen ustedes un disruptor? ¿Sienten que hay alguien que los esté sacudiendo o que los pueda potencialmente sacudir? ¿O ustedes se consideran potenciales disruptores? ¿Qué me quieren compartir allí? Vamos a ver, espero que dos o tres de ustedes se animen a aportar aquí en las respuestas. O si quieren con audio también pueden activar el audio y participar. Fantástico si se animan. Conteo regresivo. Fabio, medios de comunicación como disruptores en la industria del software, si quiere hacerlo por voz para ampliarlo, fantástico, Fabio. Sí, claro. Ah, ¿cómo hacer para...? Ah, listo, listo. A ver, activar el sonido de Fabio. Ya, ya habilitado. Listo, Mauricio, buenos días, ¿me escuchan? Hola, Fabio. Sí, 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 perfecto. Listo, Mauricio, primero que nada, pues como colega, muchas felicitaciones por todas las cosas que has logrado. Soy un admirador de Impacto TIC, compartimos cosas en el grupo de WhatsApp y todo el tiempo, yo estoy sacando contenido diario, Sí, ¿sí? señor. Eh, Lo entrando veo, ya, ¿señor? lo veo muy activo compartiendo contenido. Muy bien. Muchas gracias. Mauricio, puntualmente mi pregunta va a lo siguiente. Resulta que hace un tiempo yo abrí una plataforma que se llamaba, bueno, ahorita pues estoy trabajando para una compañía de software, pero en alguna oportunidad yo abrí una plataforma que se llamaba encontré la manera de.com. La idea era que las Sí. mismas personas contaran de qué habían encontrado la manera y Ujú. cuál había sido su camino. Eso no solamente estaba permitiendo como tal información, sino que además estaba causando coworking en el sentido de que si, por ejemplo, una persona había encontrado la manera de hacer software casero, había otra empresa que decía yo necesito un desarrollo, entonces se hacían amigos y sacaban una nueva idea, ¿sí?
claro. El tema venía funcionando bastante bien. Sin embargo, cuando hablamos de disrupción, ahí fue cuando empezaron a venir los problemas, porque los mismos entes colombianos, y voy a decirlo con nombre propio, el MINTIC una vez hizo un evento para periodistas y hacía una reflexión. Uno de los que estaban hablando allá en el evento y dijo, es que usted no puede creerle a un medio que no sea, o sea, usted vio una noticia y le va a creer a un medio X, le va a creer a una Uy. plataforma que no ha, que hasta ahora está surgiendo, usted tiene que creerles a los grandes medios, porque es que ahí sí hay credibilidad. Eso inmediatamente hizo que los medios pequeños que surgíamos empezáramos a tener Sí. problemas de que nos creyeran, nadie empezó a pautarnos, nadie empezó a aportarnos, todo el mundo decía como, hey, no, es que o sea, uno llegaba con una propuesta comercial, lo primero que le decían era, hey, no, amigo, no sé quién eres y no lo voy a hacer contigo. Así la misma historia saliera copiada y pegada en el tiempo, ellos sí le iban a creer, a nosotros no. Sí, entonces ahí mi pregunta, digamos, puntual es, creo que era una idea disruptiva en muchas formas, pero nuestro mismo contexto, digamos, social y como, como de empresa que ahorita en Colombia restringe mucho a los que estamos en ese proceso de surgir. ¿Cómo podemos, y mi pregunta va a lo siguiente, cómo podemos hacer que esa transformación digital precisamente nos funcione, pero que al tiempo podamos como mediar con esa cultura que todavía está un poco cerrada? ¿Sí? Muchas Sí. gracias, Camilo, no, no te quito más tiempo. No, vale, Fabio. Excelente el tema. De hecho, me adelanta con algunas cosas que voy a desarrollar ahorita, pero para responderla y aquí tratando de ampliarla, porque supongo que los demás participantes, muchos son ingenieros, desarrolladores, administradores, etcétera, pero para ampliarla para todos, un mensaje. Si uno quiere ser disruptor, va a escuchar esas voces. Cuando a Red Hastings le dijo el de Blockbuster, no le voy a dar ni un peso por su Netflix, váyase, era un no, era un rechazo, era usted va a fracasar. La disrupción no pide permiso. La disrupción no necesita que la acojan con cariño los tradicionales, al contrario, lo normal es que los tradicionales se opongan. Supongo que el que dijo eso, el colega que dijo tienen que creerles a los medios tradicionales, pues estaba en un medio tradicional con total seguridad. Y yo que trabajé en el tiempo y sigo conversando con colegas, es difícil cambiar esa mentalidad y es la forma defensiva de decir, no, pues como la gente ahora comparte en redes, como surgen blogs todos los días, pequeños a diario, digamos que la credibilidad está con nosotros. Es la forma de decir eso, pero sucede en todos los campos y la disrupción va a enfrentar eso. Quien quiera ser disruptivo va a enfrentar eso. El reto aquí, y por eso hablamos de transformación digital, pero también estoy hablando de disrupción, es el que esté del lado tradicional puede asumir esas dos posturas, la del taxista versus Uber, la del periodista tradicional versus los digitales innovadores, de defenderse y de rechazar y negar esa disrupción, o la otra, transformarse. Son los dos únicos caminos. O nos defendemos de la disrupción y vamos a perder, o nos transformamos, nos adaptamos y empezamos a jugar al juego de la disrupción. Miren un ejemplo interesante y seguimos hablando de empresas, pero empecemos a pensarlo también. Usuarios, pero y de aquí hay algún problema de audio, me está aquí la plataforma anunció que las tarjetas de ahorro un
Vuelve el audio. Sí. Hola a todos. Algo pasó, no sé si no debió ser la red porque aquí no hubo un problema de video. Ya estamos. Les decía, que podemos asumir. No, otra vez. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Red? Puede ser. Aquí me conecté con cable. Ajá. Y abrimos la cámara. Bueno, retomamos el audio. No me dejo escribir. Entonces sí. Para avisarles que estamos. Yo creo que ya nos está escuchando. Listo. Bueno, ya lo resolvimos. Mil disculpas por la falla técnica. Ya estamos conectados con el audio desde otro computador y esperamos que no moleste más. Retomo por cuarta vez y ya seguimos adelante. No podemos enfrentar la disrupción defendiendo lo tradicional y menos al estilo de los taxistas, al estilo de, por ejemplo, el periodista que mencionaba Fabio, de decir, no, hay que frenar la disrupción, confíen en lo tradicional. No, podemos enfrentarla de esa forma y vamos a perder siempre, y aquí lo hablo desde lo personal, desde lo empresarial, o podemos enfrentar la disrupción con transformación, con adaptación a ese cambio y también siendo disruptivos. Mencionaba el ejemplo, no sé si alcanzaron a escucharlo, ya se ha cortado el audio, de la banca, que aunque a veces sentimos que no está todavía lo suficientemente avanzada en lo digital y adaptada a nuestras expectativas de usuarios, pues es la que está haciendo más intentos de hacer disrupción desde sus propios negocios. Bancolombia con Nequi, Davivienda con Daviplata, BBVA la semana pasada anunció que sus tarjetas débito van a tener el código CBB, que es el que sirve para hacer compras en línea. Eso es disrupción desde los tradicionales. Y esa es la visión que deberíamos empezar a pensar. No enfrentar la disrupción con rechazo, sino con transformación. ¿Qué nos queda ante estos caminos disruptivos o estos retos de la disrupción? ¿Llorar? ¿Llorar es lo que hacen estos jugadores tradicionales? No. Podemos y sí debemos ver que hay una amenaza. Si somos tradicionales, hay definitivamente amenazas. Por eso la pregunta concreta era, ¿cuál es su disruptor? Para una empresa de software colombiana, puede apuntar a ser disruptora, a sacudir cosas, pero si es una empresa que lleva 20 años, ¿cuáles son sus disruptores? Justamente esos nuevos jugadores que están haciendo cosas en pequeña escala, pero que pueden cambiar las reglas del juego. Los jugadores de la India, en un mundo cada vez más globalizado, perfectamente pueden ser amenaza, pueden ser disruptores. Nuevas formas de consumir software. Seguramente ustedes como yo usamos muchos servicios en línea que antes no usábamos y que antes desarrollábamos desde nuestro computador con software comprado o con software gratuito o incluso eventualmente con software pirateado. Ya muchas cosas que antes
entre comillas, pirateábamos, las pagamos mensualmente. Eso cambia el estado de cosas y pasa en el software de consumo, pero también pasa en el software empresarial. Es importante entonces que todos pensemos, y aquí es el doble juego, desde el lado de las empresas, cuáles pueden sacudirnos, cuáles podrían sacudirnos en el corto o mediano plazos, y como profesionales, qué nos pueden sacar de esa zona de confort. En otros tiempos, el profesional que tenía cartón de profesional, ya estaba un paso adelante. Luego, no, toca tener maestría porque necesitamos poder aplicar a convocatorias y exigen maestría. Hoy en día ya exigen doctorado y en algunos campos postdoctorado. La mala noticia, que para mí es buenísima, es ya eso pasa a un segundo plano. Claro, hay campos en los que todavía un cartón de maestría, de doctorado es importante, pero hay campos en los que saber y tener proyectos exitosos pesa más. En desarrollo de software, las certificaciones son importantísimas, el tener proyectos exitosos es importantísimo, y en muchas empresas, y tal vez en algunas de las de ustedes, ya no pidan el cartón de pregrado de ingeniería de sistemas para contratar a alguien como desarrollador. Eso pasa en administración de empresas, pasa en periodismo, pasa en economía. La disrupción llega en nuestras profesiones y tenemos que estar adelante. Una forma es formación constante, pero bueno, vamos a avanzar. Y aquí una frase que un colega mío, un maestro y una leyenda de la comunicación, decía en un panel en el que pudimos compartir: bienvenidos al caos. El mundo era mucho más sencillo antes. Antes los competidores sabían o las empresas sabían quién era su competidor. El profesional sabía cuál era su entorno y se adaptaba fácilmente a ese entorno. Hoy en día el entorno es cambiante. El entorno, como decía, ya no pide simplemente un cartón, pide muchas otras cosas como profesionales y tenemos que estar atentos. El caos podemos temerle, pero también podemos darle la bienvenida, y ese es el mensaje o un mensaje inicial de hoy. Pero bueno, ya habíamos adelantado algo de qué es la transformación digital, pero sobresimplificando, podemos hablar de innovación incremental. Es esa innovación que se suma paso a paso en las organizaciones o que se suma paso a paso en nosotros como personas o como profesionales. Una innovación incremental puede ser ir sumando un curso, ir sumando un diplomado, ir sumando un cartón ya formal. Una innovación incremental puede ser tener un proyecto nuevo e irlo desarrollando en paralelo con el empleo. Y una innovación radical o disruptiva puede ser sacudir las cosas. Y aquí vamos con cambios drásticos. Por ejemplo, el profesional que a los 30 años se dio cuenta de que le estaba yendo bien, pero que no lo apasionaba lo que hacía. Y entonces cambia de rumbo a veces radicalmente. Y vemos casos de empleados de toda la vida que a los 45, 50 decidieron dejar todo botado y crear empresa. La historia del fundador de McDonald's más o menos es algo así. Llevaba mucho tiempo como empleado, después dijo me independizo y fracasó hasta que con McDonald's pues la sacó del estadio. Independientemente de toda la historia, es un ejemplo de que no hay edad para hacer una innovación disruptiva en nuestras vidas. Alguien que olvido quién fue el que lo dijo, pero era un pensador de Estados Unidos, decía: sí se pueden vivir muchas vidas, y a veces pasa que alguien termina una carrera porque en su familia, bueno, hoy no pasa tan seguido, pero todos en su familia eran abogados, lo pusieron a estudiar derecho y está frustrado toda su vida, ¿no? Hoy en día se puede cambiar y no está tan mal visto como en otra época. El abogado que se decidió a hacer un cambio de rumbo y empezó a ser chef, en otra época de la historia se veía como el fracasado que no supo qué hacer con su vida. Hoy, tal vez en nuestra cultura todavía falte, pero en otras culturas se dice, bueno, encontró qué lo hacía feliz y en qué era diferente y en qué era bueno. Así que aquí no les estoy diciendo renuncien, dejen sus empresas, cambien de profesión, pero estar abiertos a los cambios radicales o disruptivos.
No me pongo como ejemplo aquí en algo tan radical, pero mi pasión como periodista desde los 8 años fue la prensa escrita, el papel. Mi sueño era dirigir una revista. Cuando ya llevaba 18 años más o menos trabajando como periodista en medios impresos, cumpliendo mi sueño, estaba en el periódico El Tiempo y dije, me aburrí de hacer lo mismo de siempre y lo digital me está gustando mucho. Y cuando me ofrecieron dirigir una revista impresa, lo rechacé porque me ofrecieron a la vez dirigir enter.com y ahí di el salto. Y bueno, después di otro salto que fue lanzarme a la independencia durante 6 años y ahora otro que es crear una empresa y un medio de comunicación. No es tan disruptivo porque no me fui a las ventas ni me fui a otro campo, pero exploré otros caminos. No necesariamente es la única forma, por eso está la primera, incremental. Podemos sumar y seguir por el mismo camino, pero siempre innovando. El mensaje aquí no es una es buena y otra es mala, ambas son buenas, pero debemos ser conscientes de que es hora de escoger y siempre el camino de todas maneras es innovación. Mensaje, este es reforzando lo que ya les decía, si no somos disruptores ya sea porque somos un pequeño jugador que va a sacudir a los grandes o a los establecidos, o si no somos disruptores porque nos estamos transformando para enfrentar esa disrupción, nos van a sacudir. Y esto no es, puede que no pase mañana, puede que no pase en 6 meses, pero va a pasar. Así que o somos disruptores, o nos sacudimos a nosotros mismos, o nos sacuden. Y ese es un mensaje para las empresas y para nosotros como profesionales. Y ahora sí voy a compartirles algunas pautas que pueden ser útiles para que, como se muestra ahí en la imagen, en el GIF, pasemos de ser unos gusanos o una crisálida a volar en lo digital. Primero, clave, aquí ustedes están en la industria del software, así que saben el potencial de lo digital, saben el poder de lo que está pasando, pero también seguramente son conscientes de que como profesionales y como empresarios y en las empresas todavía falta mucho en cuanto a competencias digitales. Entonces les quiero compartir este primer punto que creo que es fundamental. Tenemos que empezar a adquirir nuevas competencias digitales. Y este grafiquito me da siempre para una conferencia de 1 hora completa, pero lo voy a resumir muy rápido. Y miren que las competencias digitales no es solo ser bueno con el software o con los equipos, que sería este primer punto, alfabetismo o conocimiento digital. Tal vez ustedes han escuchado hablar a gurús o amigos que dicen, no, los niños de hoy ya vienen con el chip debajo del brazo, ya saben lo digital. Ya, ¿estamos bien con audio? ¿Qué pasó? No se ve la presentación. Ah, ya, y se cayó la presentación. ¿Qué hago? Refresco, compartir pantalla, estamos ahí. A ver, compartir, voy a darle compartir otra vez. ¿Hace cuánto se cayó? No, fue hace menos un minuto. ¿Sí? Aquí no se está viendo. Voy a hacer algo, voy a compartir, será la red, voy a compartir 4G desde mi teléfono. Un segundo, ya retomamos, no se desconecten. Como la puedes enviar aquí al correo y lo abrimos aquí. Listo, no, claro, estoy desconectado de la red. La red se cayó, entonces voy a compartir de mi red. No, lo voy a compartir de mi red que es 4G, ¿Sí? y que esa no me falla nunca. Listo, yo creo que ya estamos conectados y... Ah, listo, debo reconectarme. ¿Ahí qué hago para reconectarme? Vuelvo a dar aquí... No, ya, vuelve a la plataforma. ¿Sí? Está. No me sacó. Entonces vuelvo a... Listo, ya nos estamos reconectando. Mil disculpas. Es la red. ¿A qué le doy? El correo. Listo.
¿Es la red de TV? No, ese es claro. Claro. Debe ser ahí. Listo, ya nos estamos conectando. Mil disculpas, pero ya en menos de un minuto debemos estar otra vez con video. Listo. Muy bien, y ahora sí comparto pantalla. Listo, ya estamos compartiendo, ¿no? Aquí tenemos la muestra. Si aparece aquí, sí. Ah, listo, pero nos estamos todavía listando. Listo, entonces vamos a compartir pantalla otra vez. No, no me está dejando Si compartir no, pantalla. enviaron. Sí, en tal caso tocaría compartir, pero es que es Keynote, me toca compartir, pasarlo a PowerPoint. Y aquí tenemos ese audio. ¿Claro? No, ahí está desactivado. La pantalla la que queremos ver. No, esperemos que sí, voy a grabarlo en PDF. Quita la otra. ¿Está en una webcam? Entonces quita la otra. Listo. ¿Por qué no estamos pudiendo compartir pantalla? Ya lo estoy grabando en PDF, a ver. Qué raro. La regla que nos subo un poco sí, la recta. Es que aquí no me dejan ni siquiera chatear. Envíalo a abuelo. Sí, ya le mandé ese a Dropbox porque tenía 34 megas. Okay. Bueno, no se han desconectado. Bueno, no se han desconectado. Mil disculpas. Mil disculpas. Normalmente yo de hecho me conecto 4G porque las redes fallan, pero aquí toda la mañana estuvo bien. Ya terminamos de sincronizar y se la mando. Quiero cierra. Abandonar. A ver, terminamos de sincronizar Dropbox. Muy raro. Ah, es que me volví a mandar. Me metí a una de inalambria. Si no voy a matar estas redes porque me sacan de mi 4G. Bueno, que ya vamos a estar allá, ¿no? Aquí ya nos están escuchando. Listo. Tendría que llegue el correo con Hangout. Si tienes Hangout, me mandas por el Hangout también el link. Me pasó 4G que me sacó esta red lenta. Dale la prueba. Es que eso es lo que me falló. Pero como ya no tenemos el webinar. Ay, preciso. Ya, ya.
termine de sincronizar y se la envío. 34 megas. No debería demorarse tanto, pero bueno. Por el correo. Es que son 34 megas, entonces ya. No, la red está lentísima, claro. Por 4G me dice que me demora 1 minuto. Por la red de aquí dice que nos demoramos 15 sincronizando esto. Sí. No es la red. Por aquí me dice, la velocidad me dice que Dropbox calcula 15 minutos en sincronizar, mientras que con 4G faltaba 1 minuto más. Listo. Así que no. Vale. Listo, ya vamos a retomar. Mil disculpas a todos. Y bueno, nos tocó por PDF, pero... Ajá. Listo, entonces ya yo bajo donde íbamos. Compartir pantalla, listo. ¿Qué pasó acá? Lo mismo que me pasó a mí, no me deja compartir. Ahora sí. Yo creo que ahí. Listo. Si lo están viendo, no sé. No sé, sería que usted lo sea. ¿Nos ven? ¿Resucitamos? Listo. Mil gracias a todos. Qué pena, mil disculpas. En teoría uno tiene cubiertos todos los frentes, pero no esperábamos que la red fallara. Bueno, retomamos la presentación. Aquí estoy con PDF, así que no voy a saltar de slide a slide, sino manualmente, pero nos adaptaremos. Listo. Seguimos. Hablábamos de que debemos nosotros mismos sacudirnos, no esperar a que la disrupción nos sacuda, sino nosotros mismos adelantarnos. Y vamos en estos 8 campos en los que la disrupción o en los que debemos empezar a adquirir competencias. ¿Para qué? Para podernos transformar. Se piensa que tener competencias digitales es saber usar la tecnología y decimos entonces que los niños ya llegaron sabiendo cómo estar en el mundo digital y que ven un iPad y ya saben qué hacer. Y en parte es cierto, pero el conocimiento digital es o las competencias digitales son mucho más que saber usar las herramientas. Y ahí por eso vemos que no solo debemos aprender a usar las redes sociales técnicamente, sino con competencias de comunicación, etcétera, etcétera. Y ahí están otros 7 ejes entonces. Comunicación digital. Es importante que entendamos los principios de la comunicación digital y no son necesariamente los mismos de la comunicación tradicional. Por ejemplo, un caso simple que lo vemos con entidades, con políticos en las redes sociales o en las plataformas digitales. Siguen replicando el viejo modelo de la comunicación unidireccional, de la comunicación vertical de político, potenciales votantes, periodista, audiencia masiva, empresa, clientela, y resulta que la comunicación digital tiene una magia subutilizada y es la conversación o la interacción. Si entendiéramos como profesionales, como empresas, como políticos, como empresarios, etcétera, que en las redes sociales, en las plataformas digitales podemos conversar, potenciaríamos mucho más nuestra participación y nuestra presencia en estas plataformas. Así que cuando pensemos en comunicarnos en lo digital, debemos estar muy atentos a escuchar, a monitorear
y a asumir, por ejemplo, críticas, pedir sugerencias, etcétera, etcétera. No solo a transmitir lo que queremos transmitir. Inteligencia emocional digital, otra competencia clave que a veces la perdemos. Tal vez ustedes conocen en sus grupos de WhatsApp o en redes sociales personas que en el mundo tradicional, en el mundo físico, personalmente son muy buenas personas y en las redes sociales se transforman y son groseras, insultan, amenazan, etcétera, etcétera. Ese es un ejemplo de que la inteligencia emocional digital de esas personas no está desarrollada. Pero otro ejemplo más simple, y tal vez a todos nos ha pasado alguna vez, nos insultan, nos agreden o incluso nos amenazan con un tweet o con un mensaje en Facebook y se nos dañó el día. ¿Por qué? Porque no entendemos también el alcance de lo digital, que es muy importante, pero que no podemos tampoco darle todo el poder a lo que recibimos en las plataformas. O leemos en el grupo de WhatsApp de los amigos del colegio, que muchos de ellos son totalmente analógicos, una noticia falsa y nos la creemos. Y entonces nos falta también esa capacidad emocional de entender que lo digital no es la verdad y que podemos y debemos confirmar todo. Seguridad informática y seguridad digital, dos campos relacionados pero diferentes. Seguridad informática, obviamente el uso correcto de herramientas de seguridad como antivirus, anti-malware, anti-phishing, etcétera, etcétera, firewall, pero más allá que herramientas políticas, buenas prácticas de seguridad informática, que son las más importantes. Y seguridad digital es cómo proteger nuestra seguridad física, nuestra integridad, la de nuestras familias, aún estando activos en el mundo digital. Y aquí vemos casos dramáticos de personas que han sido asesinadas porque conocieron a alguien en Facebook, se hicieron supuestamente amigos y el supuesto amigo era un delincuente. Sigue pasando. Así que seguridad digital es un campo clave que debemos desarrollar. Por ejemplo, la persona que en Foursquare o Swarm está haciendo check-in de donde se encuentra todo el tiempo y hace check-in de me encuentro en el cajero automático sacando mi sueldo. No, es una exageración, pero pasa. Eso es una competencia digital que tenemos que asumir. Si queremos transformarnos digitalmente, debemos de alguna manera hacer nuestro diagnóstico en cada uno de estos campos y empezar a decir, avancemos. Si en esto soy débil, empiezo a fortalecerme. Y dos competencias clave, fundamentales, todas son muy importantes, pero estas me parece que son muy importantes. Autocontrol digital. Este va por dos campos. Uno, cuando perdemos el control porque nuestra inteligencia emocional está débil y entonces actuamos de manera violenta o actuamos de manera agresiva o nos peleamos con nuestro mejor amigo o con un familiar por un candidato, y no solo hablo del debate político, sino en general, ahí falta autocontrol digital. Pero hay otro tipo de autocontrol y les confieso que es mi punto débil y es el del manejo del tiempo y el del control de alguna manera casi que de adicción, casi en algunos casos y en algunos casos completamente claro de adicción. Aquí no les voy a pedir que levanten la mano, pero ¿quiénes lo primero que hacen en el día al despertarse es tocar la pantalla del teléfono? ¿Y quiénes lo último que hacen antes de dormirse es tocar la pantalla del teléfono? ¿Y quiénes cuando se encuentran con un amigo que no veían desde hace un año, la mitad del tiempo están chateando? Eso pasa. A algunos nos ha pasado en ciertos momentos, a otros les sigue pasando. Necesitamos controlar lo digital y no que lo digital nos controle. Ahora, en la preparación del webinar, aquí quedé en evidencia, por ejemplo, porque más o menos tengo 30 pestañas en mi navegador. Ahí, por ejemplo, tengo una falla de autocontrol. Debo poder manejar mucho mejor esto. A pesar de que tengo perfiles de usuarios para tener varias ventanas abiertas con diferente perfil, pero manejo muchas pestañas. Es un pequeño detalle, pero que muestra que hay por mejorar allí. Y todos tenemos por mejorar en cada uno de estos 8 campos. Identidad digital, fundamental, y para la transformación digital profesional es muy importante, y es
crear una identidad digital, una presencia digital y algo que nos identifique como profesionales y como personas. En muchos casos, por ejemplo, en talleres que he tenido con altos directivos o con la gerencia media en grandes empresas, estoy compartiendo plataformas y llego a LinkedIn, como lo quieran pronunciar, y me dicen, no estoy buscando empleo, ¿para qué LinkedIn? No, es que LinkedIn, una de sus muchas opciones es buscar empleo, pero LinkedIn nos permite fortalecer una identidad digital profesional, crear una marca personal. Y es clave para nosotros tener una presencia, si no sólida, por lo menos una presencia aceptable en LinkedIn, con el perfil y con nuestras acciones, nuestras actividades. Pero la identidad digital se forja con mucho más que LinkedIn. Dependiendo del tiempo, de los recursos, de las habilidades, perfectamente uno puede pensar en un blog o en un sitio web propio o en publicar artículos o videos en el mismo LinkedIn con su plataforma de blogs que se llama Pulse, o en Medium, o en otras plataformas, o crear un pequeño blog simple con Blogger. Está bien, no hay problema. Esa es una forma de empezar a crear una marca personal y por ello una identidad digital, crear contenidos, pero además crear una presencia en las redes sociales relevantes. En mi caso como periodista es Twitter, y a veces los tuiteros creemos que estamos salvando el mundo y en realidad estamos en una pequeña burbuja, pero analicen en el campo de ustedes cuáles son las plataformas en las que pueden o deberían hacer presencia y que sean las bases o los complementos de esa identidad digital y esa marca personal. Si son desarrolladores, probablemente GitHub, que lo acaba de comprar Microsoft, sea un espacio para desarrollarse. En otros campos, perfectamente puede ser Quora, no sé si lo conozcan. Y para quienes no lo conocen, Quora, en resumidas cuentas, es un Yahoo Respuestas, pero bueno, pero decente, y más que decente, es de altísimo nivel. Entonces, si alguien, por ejemplo, se quiere posicionar como un experto o un conocedor o una persona curiosa en temas de productividad personal o en temas de administración de empresas o en temas de emprendimiento o en temas de software propiamente dicho, perfectamente pueden explorar una plataforma como Quora. Pero es eso, no es hacer lo que todos están haciendo, no es entonces publicar en Twitter, en Facebook y en LinkedIn todos los días insistentemente, sino armar un plan de presencia, de identidad digital, de marca personal y desarrollarlo. Entonces, importantísimo. Y finalmente, derechos digitales. Entender qué derechos tenemos, qué deberes tenemos y vemos que hay una gran ignorancia al respecto. Ignorancia, por ejemplo, de quienes dicen libertad de expresión, ¿por qué me bloquea Twitter si solamente amenacé a la gente? Cuando la amenaza es un delito, sea por un tuit o sea con un cuchillo en la garganta de una víctima, es una amenaza. Lo vemos, por ejemplo, con funcionarios. Cristina Plazas, que fue la directora del ISBF, enfrentó a un colega, a Gonzalo Guillén, que durante muchos meses la tildó de drogadicta, la tildó de borracha, la tildó de incompetente. Las dos primeras son delito o son por lo menos una injuria. Y un día Cristina Plazas dijo en una rueda de prensa, exijo que Twitter le quite la cuenta a Heliodóptero, @Heliodóptero, que es Gonzalo Guillén, lo cual muestra que no entiende los derechos digitales, lo correcto que es. Si la está injuriando o si la está calumniando, porque también decía que se robaba una plata, pues póngale una acción legal porque está cometiendo un delito. No es quitando la cuenta de Twitter. Entonces miren cómo son 8 campos en los que tenemos que desarrollarnos. No les voy a preguntar si lo ven retador, si lo ven fácil. No es fácil, nada es fácil, pero creo que es un camino. La buena noticia es que es posible, es realizable. He visto en talleres que hay gente que no de un día para otro, pero en cuestión de semanas, dan un salto digital, dan un salto en su transformación
y se vuelven más competitivos y logran las ventajas de la transformación digital, que ahora vamos a ver algo de eso. La mala noticia, entre comillas, es que este gráfico y este modelo de condiciones o de habilidades digitales está hecho para niños. En algunos países es la base de adopción y de apropiación digital de niños de primaria. Así que pensemos que este es un punto para arrancar, pero la transformación digital es un camino, primero, que no termina, es permanente, y segundo, que es mucho más demandante, pero sé que acá todos tenemos por mejorar, así que es una buena forma de iniciar este camino de la transformación. Bueno, continúo y aquí ya acelero un poquito el rumbo. Cambio cultural. Aquí perdí cosas de la presentación, pero este mensaje, a Peter Drucker se le atribuye una frase sobre cultura. Él dice, la cultura se come a la estrategia en el desayuno o como desayuno. Y mi mensaje aquí es, no solo es la estrategia, es la excelencia profesional o la excelencia operativa, son las habilidades de comunicación, son el liderazgo. Si no hay una cultura de cambio, si no hay una cultura de transformación digital, si no hay una cultura de entender que el mundo cambió, todo lo demás, cambios de organigrama, contratación de expertos, contratación de grandes consultoras, etcétera, se queda a mitad de camino. El cambio cultural es fundamental y aquí es algo en lo que tenemos que trabajar. Las competencias que vimos ahorita ayudan también al cambio de cultura, pero tenemos que tener la cultura como base de esta transformación. Y miren lo interesante, esto lo decía un conferencista argentino hace un par de años en Bogotá, olvidé su nombre. Si usan tecnología del siglo XXI con mentalidad del siglo XX, dejen la tecnología o cambien la mentalidad, pero no hay coherencia. A partir de esto, se me ocurrió crear una campaña que con Impacto TIC la vamos a desarrollar más fuerte en unos meses, y son analógicos. El mensaje aquí es, hay empresas que usan tecnología de hoy, están adoptando Big Data, Internet de las Cosas, blockchain, etcétera, 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 pero siguen pensando como en los 90, siguen queriendo tener el control, siguen creyendo que pueden simplemente defenderse con legislación y siguen haciendo las cosas como en el pasado. El Banco Mundial, el Banco Global, el Banco Comercial Global, que es Citibank, por ejemplo, y como periodista de tecnología conozco las cosas que está haciendo tan interesantes, hace 6 meses más o menos, si lo tuiteé, y ellos lo vieron porque no tuiteo a las espaldas de nadie, no hago trolling, no troleo a las espaldas de nadie, los mencioné y decía, ¿cómo así que el banco más innovador supuestamente, el líder, el que es global, me está pidiendo que haga un proceso en Internet Explorer, un navegador que está bloqueado por el mismo Microsoft desde hace 2 años, que está abandonado? Eso pasa. Si no hay un cambio cultural, pueden tener la tecnología de hoy, pero siguen siendo analógicos. Mensaje de transformación digital. Todavía en muchos entornos se piensa que esto es de tecnología. Y incluso en eventos avanzados como el que les comentaba de la semana pasada, todavía algunos conferencistas lo enfocan en tecnología y definitivamente no es tecnología. Tampoco es comunicación. Muchas agencias de publicidad digital, de marketing digital, dicen esta campaña y esto es transformación digital. No, tampoco. Sin embargo, la tecnología y la comunicación son grandes habilitadores. Una empresa que tenga, obviamente, que esté tecnológicamente bien, y aquí la ventaja de ustedes como empresarios o como trabajadores en la industria de software es que de alguna manera están en la cresta de la ola en algunos campos, aunque una empresa de software no necesariamente tiene la mejor tecnología en todo, pero eso está, digamos, de alguna manera resuelto, o por lo menos hay conciencia. La comunicación es un punto muy débil de las empresas de software y es algo en lo que llevo años proponiendo, y por eso, paréntesis, los premios Ingenio, que se están iniciando esta semana y que los apoyo desde Impacto TIC, tienen un punto de comunicación para valorar a los ganadores, para escoger a los finalistas y a los ganadores, porque sin comunicación, una empresa de software y una empresa de cualquier campo
en el mundo digital se queda corta. Entonces son dos grandes habilitadores, pero la cultura es fundamental y la cultura incluye trabajo en equipo, la cultura incluye pensar en vivir en beta permanente, en evitar la zona de confort o en evitar la zona de lo logré, aquí tenemos el producto o tenemos la empresa que queremos o tenemos el personal que queremos y quedarse ahí es estar abiertos a la experimentación, estar abiertos incluso a adoptar cultura de startups, de empezar a ver que los proyectos tienen que ser con puntos en el tiempo cortos, no pensar en proyectos a 2 años, sino de pronto sí a 2 años, necesariamente algunos pueden llegar a hacerlo, pero con metas volantes de 3 meses para evaluar cómo va todo, tener capacidad de pivotear, que en el mundo de las startups se habla mucho y es, listo, por aquí no era, rebotemos, pivotemos y cambiemos. Twitter no era una plataforma como la que conocemos cuando nació, era un reemplazo del SMS, el mensaje de texto tradicional en los teléfonos, y pivoteó y sabemos que es Twitter hoy, aunque no sea el gran negocio. Punto siguiente, y va relacionado con las habilidades digitales que mencionábamos, crear marca personal. Es decir, esta es una de esas 8, pero reforzada, porque es fundamental para podernos transformar como trabajadores, como profesionales y como personas. La comodidad, entre comillas, de un empleo a veces hace pensar que no se necesita crear una marca personal. Incluso la comodidad de ser relevantes en un nicho o en una industria y de ser reconocidos hace pensar que no importa crear una marca personal, pero la marca ayuda, potencia, no solo para encontrar nuevas oportunidades de negocio, por ejemplo, o nuevas oportunidades de trabajo, ayuda a que logremos objetivos de mejor manera o más rápido. Por ejemplo, si estamos planeando una actividad en nuestra empresa, o si tenemos un proyecto en nuestra empresa y nuestra marca personal nos permite tener un reconocimiento con profesionales homólogos pares de otros países, podemos apoyarnos, podemos explorar, podemos interactuar con ellos y encontrar ideas para ese proyecto en nuestra empresa. Solo es un ejemplo. La marca personal ayuda. Y aquí me gustaría que levantaran la mano, vean por favor fijamente esta imagen, y me gustaría muchísimo que ustedes me compartieran, esta pantalla me está molestando, pero que me compartieran que levantara la mano el que crea que el conejito de la izquierda, perdón, del de la derecha, es el que tiene razón. La pregunta es un poquito ambigua, pero si fuera un candidato en elecciones, ¿por cuál votarían? Si ustedes quisieran ser uno de ellos dos, ¿cuál quisieran ser? Por favor, levanten la mano. El de la derecha, ¿quién vota o quisiera ser o le gusta el conejo de la derecha? No sé si Fabio y Melissa tengan levantada la mano desde antes. No, entonces, para validarlo, ¿quiénes votan por el de la izquierda? ¿Quiénes están más con el de la izquierda? Aquí me está llegando una alerta de que hay unos desconectados, pero quisiera ver respuestas, no las veo. Bueno, entonces continuemos. En este caso, se genera una dicotomía. El de la derecha genera simpatías porque muestra frutos, se ven, son visibles. El de la izquierda tiene una pequeña mata, no tiene un árbol, no muestra tantos frutos, pero realmente es el que tiene más fruto. En este caso, una zanahoria gigante. En las reflexiones normalmente se dice, o muchos participantes dicen, el de la izquierda. El de la izquierda es el que no es pantallero, el de la izquierda es el que sí sabe hacer las cosas, el de la izquierda es el que ha logrado proyectos exitosos. Y de alguna manera, durante unos 15 años o 18 años, creo que yo estaba más por el lado del conejo de la izquierda. Sin embargo, ese conejo de la izquierda es el que y este es caso real, cuando estoy buscando un conferencista especializado en blockchain,
y quiero al mejor y voy a LinkedIn y voy a Google y lo busco, no lo encuentro. Porque es tan bueno en blockchain, está tan concentrado en blockchain que no lo ha dado a conocer. Y entonces probablemente tenga que buscar al que mejor ha mostrado que sabe de blockchain para que dé esa conferencia, supongamos. El conejo de la derecha va a tener muchas más oportunidades, más propuestas. Ahora va a generar muchas más decepciones. ¿Qué es lo ideal? Que este conejo de la izquierda tuviera una marca personal y pudiera tener un árbol gigante de alguna manera o un árbol un poquito más visible. Pero el reto es que esa marca personal que creemos no infle, y esto pasa muy frecuentemente, y si alguno ha ido a un taller de marca personal, casi que a veces la invitación es hacer esto, hacerlo del conejo de la derecha, es inflemos lo que hacemos, exageremos nuestros logros para ser más visibles, para ser más relevantes, para ser más interesantes. Y es un error, porque al final la verdad sale a flote. El mensaje aquí, mi propuesta, es que conforme nuestros frutos sean mayores, podamos compartirlos, podamos darlos a conocer sin exagerarlos, sin que nos volvamos el centro de nuestras publicaciones, por ejemplo. Así que la invitación aquí es, no hablen tanto de ustedes, aporten valor, pero aportando valor, aportando conocimiento, aportando conversación, también suman a su marca personal. Y esto pasa con frecuencia y aquí la recomendación es no caer en esto. Evitemos inflar nuestros logros, evitemos vender algo de nosotros que no somos. Si en algún caso somos una hamburguesa como la de la derecha con una lechuga amarilla, pues sin mentir, no lo digamos, trabajemos para que esa lechuga sea más fresca y cuando sea más fresca ya lo podemos decir, pero no mintamos, no exageremos, porque mentir al final mina la reputación. Podemos ser muy visibles, pero cuando sea evidente que no somos lo que decíamos ser, vamos a caer en evidencia. Entonces el mensaje es, demos a conocer bien lo que podemos hacer por los demás, lo que podemos hacer en nuestra misma empresa, pero sin mentir y sin exagerar. Y mensaje aquí, ya no necesitamos, y gracias a las plataformas digitales, crear una marca personal con la empresa, con el apellido de la empresa. Y aquí no estoy diciendo peleemos con la empresa, entre comillas, nos podemos apoyar y, por ejemplo, si trabajo en un gigante como CNN o si trabajo en una gran empresa de software colombiano como Open, fantástico decirlo, pero la marca es personal. En otros tiempos no, en otros tiempos, por ejemplo, en mi campo que es el periodismo, Vicky Dávila se vendía o se presentaba en Twitter y en todas partes como Vicky Dávila de la FM. Y aunque ya había estado en RCN y todo, lo que le dio esa relevancia fue la FM. Cuando la echaron, se dio cuenta de que no podía depender de una marca. Hoy está en la W, pero no dice Vicky Dávila de la W, es Vicky Dávila, independientemente de si nos gusta o no nos gusta. Lo mismo en las empresas. Soy Pedro Pérez de IBM, fantástico, trabaja en IBM, una gran empresa. Para entrar a IBM uno tiene que ser muy bueno, pero es Pedro Pérez. Es importante esto. Cuarto punto, cuarto paso sugerido, y aquí casi que es el que uno podría decir sobra entre emprendedores y entre medios de empresas de software colombiano que por ADN son emprendimientos. Pero el espíritu emprendedor va más allá de crear un emprendimiento o de crear una empresa. Y aquí podemos inspirarnos un poco en esos grandes emprendedores que a la vez han sido disruptores digitales o que son visionarios. Muchas veces, y no sé la historia personal y la historia de sus empresas, pero muchas veces los emprendimientos nacen con ideas del pasado. Entonces, el emprendimiento nace con el plan perfecto y el plan perfecto no se modifica, el plan perfecto es inmutable y entonces ese plan perfecto, si vemos que está fracasando y que el barco se está hundiendo, lo dejamos hundir porque era el plan perfecto. No, en el mundo del emprendimiento se pivotea, hay espacio para el error, hay espacio para fallar y para experimentar. Un mensaje a veces
exagerado, pero que es muy común en el mundo del emprendimiento digital, de las startups, es falle rápido, fracase rápido. Pero la idea de rápido es, si usted no va por buen camino, corrija rápidamente. No espere 5 años para decir no funcionó, espere un año. No quiere decir que sea inconstante, pero esfuércese, intente, haga todo por hacer que esa idea funcione, pero si no funcionó, adelante, hay otros caminos. Y esto lo dice Dan Gilmore, y todavía nos cuesta, y lo confieso, a veces me cuesta decir, mi plan no es el perfecto, o mi plan de pronto no era y voy a cambiar rápido lo que tenía, porque claro, es que es el plan y es la estrategia que uno hizo, pero la mayoría de los nuevos proyectos va a fallar, y esto pasaba en el mundo analógico, pasa en el mundo tradicional y pasa con más veras en el mundo digital. Voy acelerando. Frases de disruptores digitales. Janine Warner de Sembramedia, una organización de la que hago parte, se copió de Nike, o Nike se copió de ella, y es háganlo, háganlo. A veces, y es mi caso, caigo en mucha planeación, en mucha estrategia, y eso está bien, pero la ejecución es importante. Y bueno, Jeff Bezos, otro disruptor y autodisruptor, porque Amazon se ha transformado a sí misma varias veces, pues dice trabajar duro y divertirse. Y la motivación no es el dinero. Obviamente el dinero es importante y ganar mucho con la empresa o como profesionales es importante, pero no debería ser la motivación. Bueno, y Peter Drucker otra vez con crear, hacer disrupción, transformarnos, es la forma de hacer el futuro. Recomendaciones finales, ya para rematar, y abrimos un espacio para preguntas o para su participación. Esta transformación digital, lo veíamos al comienzo, es de alguna manera un movimiento defensivo ante la disrupción. Yo empresario, o yo empresa, o yo profesional, me transformo para que un disruptor no me sacuda y no me deje desempleado, no me deje en la quiebra si es mi empresa, etcétera, etcétera. Y vemos disruptores como profesionales, por ejemplo, los bots o los robots o la inteligencia artificial. ¿Cuántos profesionales en muy corto plazo, o ya está pasando, no están perdiendo el empleo por la inteligencia artificial? El asunto es, o nos lamentamos o nos adaptamos. Pero este mensaje lo quiero dejar porque no necesariamente, y algunos pueden pensar, no, en mi campo los bots no van a llegar por lo menos en 20 años porque requieren unas habilidades que van más allá del procesamiento de información, válido, pero la transformación digital no solo es para lograr ventajas competitivas como empresas o como profesionales. Clarísimo, si nos hemos transformado digitalmente, tenemos unas ventajas inmensas. Si como periodistas, como empresarios, como administradores, entendemos el poder de las plataformas digitales, el poder de generar contenidos valiosos para una audiencia, el poder de las métricas, el poder de lo social y de la interacción social. Si entendemos todo eso y lo adoptamos y lo abrazamos y hacemos esa transformación digital, vamos a tener unas ventajas inmensas. Pero además de esas ventajas, podemos lograr más impacto como profesionales o como empresarios, o las empresas mismas pueden lograr un impacto mayor. Los disruptores digitales que tenemos como ejemplo probablemente habrían podido quedarse contentos con ventajas competitivas y siendo los líderes en sus mercados, pero se abrieron a ser globales y se siguen abriendo a nuevos mercados. Miremos Google, por ejemplo, que nació como un buscador y hoy es toda una empresa y todo un grupo de empresas que tiene un buscador, pero su misión de manejar la información del mundo y hacerla accesible se cumple con carros autónomos, con inteligencia artificial, con Internet de las cosas, y se siguen transformando. Netflix, como ejemplo inicial y para ir cerrando y redondeando. Netflix surgió como un blockbuster, pero que enviaba por correo, luego se volvió una plataforma para ver las películas y las series digitalmente, en línea, y luego Reed Hastings dijo, primero, no estoy generando tanto impacto, y segundo,
Si sigo así, HBO un día se vuelve Netflix. Y efectivamente HBO y todos los demás tienen su propia versión de Netflix. Entonces Fred Hastings dijo, pues antes de que HBO se vuelva otro Netflix, yo me vuelvo otro HBO. Y fue cuando empezó a generar sus propias producciones, que hoy, si lo analizan, son la gran razón para que mucha gente esté en Netflix. Porque ya Movistar, ya Claro, ya otras plataformas ofrecen las series que casi todo el mundo tiene. Entonces, sirve para generar ventajas competitivas, pero también para lograr un impacto mayor. Y para los que son románticos como yo, de que queremos cambiar el mundo, de que queremos dejar una huella, cambiar vidas, etcétera, pues transformarnos digitalmente nos puede ayudar a lograr ese impacto mayor. Finalmente, mensajes para rematar. Hay que crear estrategia. Todas estas tareas, estos pasos que les estoy sugiriendo y de ninguna manera son la última palabra, podemos abordarlos desde las acciones. Creemos una cuenta en LinkedIn, voy a abrir un blog. No, yo soy bueno hablando, entonces voy a crear un podcast o un canal en YouTube. Yo soy muy bueno dando consultorías, entonces voy a empezar a hacer consultorías en línea. Pueden surgir 1000 acciones, pero sin estrategia pueden incluso ser contraproducentes. Por eso esta frase de Sun Tzu del arte de la guerra. Si empezamos a hacer cosas sin estrategia, es el ruido antes de la derrota, es perder el tiempo, es de pronto tener una crisis de reputación por estar publicando en redes sociales sin un plan claro, etcétera, etcétera. Así que importante crear una estrategia. Segundo, ser resilientes. Fabio nos decía al comienzo, de alguna manera mataron mi sueño cuando dijeron que la gente solo va a creer en los medios tradicionales. Esos nos los vamos a recibir todo el tiempo. Sí, y si queremos ser disruptores o queremos transformarnos nosotros o transformar nuestras empresas, vamos a recibir muchos nos. Si, por ejemplo, un administrador de empresas, un desarrollador de software, un día dice, quiero seguir haciendo lo mío, pero quiero tener habilidad o quiero aprender a tocar guitarra. Algunos le dirán, pero ¿cómo pierde el tiempo aprendiendo esto? Pero esas habilidades blandas en el mundo de hoy funcionan. Aportan a la formación profesional, aunque no se vea directamente la relación entre desarrollar software y tocar guitarra, por ejemplo. Entonces tenemos que ser resilientes primero para enfrentar esos nos que estamos y que vamos a recibir, pero además para resistirnos a todo lo que alrededor nos impide hacer las cosas, la falta de tiempo, la falta de plata, la falta de contactos, etcétera, etcétera, pueden ser esos nos que nosotros mismos nos damos y en realidad tenemos que enfrentarlos. Refuerzo, o nos transformamos o somos disruptores de nosotros mismos o nos van a causar una disrupción, ya sea con un despido en el trabajo, con una dificultad económica en la empresa, etcétera, etcétera. Mensaje final, pues increíblemente en 2018 todavía no muchos han dado estos pasos, lo cual es bueno para quien decida empezar el camino o para quien ya haya dado unos pasos. La idea aquí, el mensaje, y no vamos a analizar qué les pasó, qué le pasó a este pollo después, porque no sabemos si estaba en un asadero, pero este fue el valiente que se lanzó, fue el disruptor, y aquí el mensaje es, seamos disruptores y lancémonos, incluso con margen de error, siempre va a haber margen de error, así nos demoremos 5 años para dar el paso, así que démoslo en el cortísimo plazo, ojalá hoy mismo. Muchísimas gracias a todos. 1000 disculpas por las fallas técnicas, ahí nos retrasamos 15 minuticos, el plan era hasta las 11:10. Si me pueden apoyar con una retroalimentación de esta actividad, fantástico, les quedaría muy agradecido. Pueden ingresar a www.mauriciojaramillo.co/barra-inclinada. Gracias, son 5 preguntitas y me ayudan a que próximas oportunidades lo haga mejor. Sé que estuvo muy acelerado, pero el bloqueo técnico nos descuadra un poquito. Y quisiera dejarles una tareita muy sencilla de primeros pasos, si quisiéramos llamarlo así. Y antes de empezar a hacer ese plan y esa estrategia, arranquen con un autodiagnóstico digital. De todo lo que vimos, yo sé que, y me incluyo, casi que en cada uno de esos 8 campos de las habilidades digitales,
casi que en todos los demás de cambio digital, de espíritu emprendedor, todos tenemos que hacer cambios, todos tenemos que dar pasos, pero de todo eso, ¿cuál sería ese cambio inmediato o esos 2 cambios inmediatos que ustedes creen que deben dar? Hagan ese autodiagnóstico con calma, pueden hacerlo incluso en familia, porque a veces un cambio drástico podría generar cambios para la familia, pero más allá de eso, ¿qué cambios inmediatos pueden dar? Y avancen. Sí, los puedo apoyar más adelante. ¿Alguien quiere contar con apoyo formal o informal? Cuenten conmigo, yo interactúo en las redes. Cuando hablo de conversación, pues tengo que cumplir con eso que propongo. Entonces, cuenten conmigo, sobre todo en Twitter, y quedo a su entera disposición. Mil gracias a todos. Ángela, Adriana, que se fue, Andrea, Carol, Daniel, Erika, Fabio, John, Leandro, Liliana, Lili, Liz, Marcela, Mariana, Melissa, Olga, Oscar, William y William. Bueno, William está conectado desde 2 partes. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Espero que este webinar haya sido de valor para ustedes. Si alguien requiere la presentación, bueno, en el formulario que les compartí, ahí tendré sus correos y ya les envío por correo la presentación. Y bueno, seguimos en contacto. Un saludo para todos y muchas gracias. Y gracias a PESO por la oportunidad de compartir con ustedes. Saludos.